Adelante. Buenas tardes, bienvenidos todos los presentes a esta segunda parte del seminario referente a los cálculos de bono de carbono y certificado de energía renovable. En esta lámina estamos en presencia de un instrumento o una herramienta de la que hablamos en el curso pasado, referente a la información mínima requerida para evaluar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Esta herramienta o instrumento pertenece al Banco de Desarrollo de América Latina. Ellos utilizan esta herramienta para la evaluación de elegibilidad de financiación de proyectos de eficiencia energética, es decir, del tipo de proyecto de energía solar fotovoltaica, para este caso. Esta herramienta la consideramos bastante importante porque aparte de tener una sección de dimensionamiento, también tiene una sección económica, y lo más importante es que nos ayuda a calcular la reducción de emisiones de CO2. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina estamos en presencia del ejemplo práctico, el cual se va a estar desarrollando con la herramienta que presentamos en la lámina anterior, pero en un formato en Excel ya adaptado a nuestras necesidades. Entonces, el enunciado del ejercicio práctico dice lo siguiente: un centro comercial con un área disponible apta para instalar los dispositivos del sistema fotovoltaico es de 25.050 metros cuadrados. Cuenta con un consumo eléctrico promedio de 11.000 kilovatios horas al día y una tarifa actual de 0.10 dólares por cada kilovatios hora. Considerando el crecimiento en los precios de energía, se plantea instalar un sistema solar fotovoltaico conectado a la red interna del centro comercial, con el objeto de desplazar el consumo total de energía comprada de la red y además reducir el impacto ambiental debido a las emisiones de CO2. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Este es el archivo en Excel que ya también se pasó en los grupos. Esto es un formato en Excel, valga la redundancia, ya adaptado referente al instrumento utilizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. El formato consta de 4 columnas, de izquierda a derecha. La primera columna es referente a los parámetros, la segunda es a la unidad correspondiente a cada parámetro. La tercera vamos a tener las fórmulas para realizar los cálculos de estos parámetros. Y la cuarta columna es donde se van a expresar los resultados y también vamos a tener algunas constantes o algunos factores de este instrumento que estamos utilizando. Los parámetros están identificados de manera literal, comenzando por la letra A, que es con el parámetro área disponible, hasta la letra R, que es reducción de emisiones anuales. Le comentaba la vez pasada que la metodología que utilizan en este instrumento es que ellos comienzan con el área disponible donde se va a instalar los paneles solares. A diferencia de lo que nosotros aprendimos en la 20 Solar Energy, donde tenemos que primero determinar el consumo eléctrico, en este caso del centro comercial. Comenzamos con el parámetro A, área disponible. Este parámetro no tiene ninguna unidad, simplemente este es un área que nos cedieron en el centro comercial disponible para que nosotros pudiéramos hacer nuestra instalación mecánica, eléctrica del sistema fotovoltaico, y tiene un área total de 25.050 metros cuadrados. El parámetro B, factor de corrección del área disponible, este factor que tiene un valor de 1.5 solamente se está aplicando en esta herramienta. Estas dimensiones del área disponible para los paneles solares, eso
se va a ver reflejado en la ingeniería de detalle, es decir, en los planos. El parámetro C, que es el área disponible corregida para el generador fotovoltaico, lo obtenemos dividiendo el área disponible entre el factor de corrección, es decir, el área disponible que es equivalente a 25.050 metros cuadrados entre 1.5, obteniéndose como resultado un área disponible de 16.700 metros cuadrados. Ahora bien, esa área disponible representa el 67% del total del área disponible, es decir, de los 25.050. El 23% restante se va a asignar para área de mantenimiento, inspección, acometida eléctrica, y etc. El parámetro de potencia nominal del módulo fotovoltaico, esto se obtiene directamente de la ficha técnica o de la datasheet. En este caso se está utilizando un panel solar de la Jingle Solar de 385 watts. El parámetro es área del módulo fotovoltaico. De igual manera, este valor se obtiene de la ficha técnica o de la datasheet y tiene un valor de 2 metros cuadrados. El parámetro F, que es referente al número de módulos o paneles fotovoltaicos, se va a obtener dividiendo el área disponible, que son 16.700, entre el área del módulo fotovoltaico, que son 2 metros cuadrados, obteniéndose un resultado o una cantidad de número de paneles fotovoltaicos de 8.350. El parámetro G, potencia pico del generador, se obtiene multiplicando los números de paneles fotovoltaicos o la potencia nominal entre 1000, es decir, 8.350 por 385 entre 1000, obteniéndose una potencia pico del generador de 3.215 kilovatios pico. El parámetro H, irradiación solar en el sitio del proyecto. Esto se obtiene de la base de datos climatológica. Para el caso de nosotros, que es en Colombia, se tiene un promedio de 4.5 horas de irradiación solar. El parámetro I hace referencia al rendimiento o al nivel de desempeño del sistema fotovoltaico. Se tiene como valor predeterminado en esta herramienta del 75%. Allí están incluidos ya las pérdidas típicas del sistema fotovoltaico. El parámetro J, generación fotovoltaica, el cual debemos expresarlo en kilovatios hora al año, lo vamos a obtener multiplicando la potencia pico del generador, que son 3.215 kilovatios pico, o la irradiación, que son 4.5, como lo tenemos que expresar en kilovatios horas al año, lo multiplicamos por 365 días que tiene el año, y posteriormente por 75% referente al rendimiento o desempeño del sistema fotovoltaico, obteniéndose un resultado de 3.960.170 kilovatios horas al año. El parámetro K, consumo energético actual. Esto lo obtenemos principalmente de la factura, haciendo el análisis de la factura de electricidad, el cual nos arrojó un consumo diario de 11.000 kilovatios hora al día. Como tenemos que expresarlo a kilovatios horas al año, lo llevamos a mensual, es decir, lo multiplicamos por 30 y luego por 12 meses que trae el año, obteniéndose un resultado de 3.960.000 kilovatios hora al año. Parámetro L, porcentaje de energía desplazada sobre el consumo total actual, lo vamos a obtener dividiendo la generación fotovoltaica entre el consumo energético actual y posteriormente multiplicado por 100. Es decir, 3.960.170 entre 3.960.000 kilovatios horas al año,
multiplicado por 100, esto nos da 100%, es decir, que nuestro sistema fotovoltaico va a desplazar 100% del consumo que actualmente consume el centro comercial de la red. Parámetro M, precio de la energía actual. Este dato también lo obtenemos del recibo de electricidad, expresado para nuestro caso en pesos. Se hizo la conversión de divisa y se obtuvo el valor de $0.10 por cada kilovatios hora. El parámetro N, ahorro económico, lo vamos a obtener multiplicando la generación fotovoltaica, es decir, 3.970.170 por el precio de la energía actual, que es $0.10 por cada kilovatios hora, obteniéndose un ahorro económico de $396.017 al año. El parámetro O, referente a la inversión, este es un dato que se obtuvo con un estudio anterior, donde se determinó la cantidad de módulos, la cantidad de inversores, mano de obra, cableado, etc. Se tiene una inversión para este proyecto de $2.250.000. El parámetro P, periodo de retorno de inversión, lo vamos a obtener dividiendo la inversión, que son $2.250.000, entre el ahorro económico obtenido, que fue de $396.017 al año, obteniéndose un periodo de retorno de la inversión de 6 años. Ahora, lo que más nos interesó también fue, aquí en esta herramienta, fue cómo calcular la reducción de emisiones anuales. El parámetro Q, que hace referencia al factor de emisión, este no es más que el mix eléctrico, o el factor de emisión de la energía eléctrica. Estamos utilizando un valor de 0.37 kilogramos de CO2 por kilovatios hora. ¿Por qué estamos utilizando, como le dije la vez pasada, el valor de 0.37 y no el de 164.38? Es porque estamos en presencia de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, acá en Colombia, la unidad de planificación minera energética nos indica que tenemos que utilizar ese valor del factor de emisión conocido como el mix eléctrico. Ahora, el parámetro R, que es referente a la reducción de emisiones anuales, lo vamos a obtener multiplicando la generación fotovoltaica, que son 3.960.170 kilovatios horas al año, por el valor del factor de emisión, que es 0.37, obteniéndose un resultado de 1.465.263 kilogramos de CO2 al año. Ahora bien, como necesitamos expresarlo en toneladas de CO2 al año, dividimos este valor de 1.465.263 entre 1.000, obteniéndose 1.465 toneladas de CO2 al año. Es decir, 1.465 bonos de carbono, porque un bono de carbono es el equivalente a una tonelada de CO2, o sea, una tonelada de CO2 reducida. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, antes de dar inicio al cálculo de la reducción de CO2 con el programa PVC, se consideró necesario dar a conocer en qué se basa la herramienta que utiliza el programa PVC. El programa PVC utiliza una herramienta llamada balance de carbono, la cual nos va a permitir estimar el ahorro en emisiones de CO2 esperado para la instalación fotovoltaica. En ese sentido, la base de estos cálculos son las llamadas emisiones de CO2 asociadas a un componente o cantidad de energía dada.
Es importante también mencionar que la herramienta del PV System se basa en la metodología conocida como análisis de ciclo de vida, la cual sirve para medir el impacto ambiental de un producto, de un proceso o de un sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto quiere decir desde que se obtienen las materias primas hasta su vida útil. Para nuestro caso, que es un sistema fotovoltaico, el estudio estará comprendido durante los 25 años de vida útil, según lo señalado por los fabricantes. El análisis del ciclo de vida lo podemos ver también como un sistema. Podemos ver que tiene unas entradas, tiene un proceso que comprende una fase que va desde la obtención y consumo de materiales y componentes, pasa por producción en fábrica, distribución y venta, uso o utilización y eliminación final. Este es el ciclo de vida. También tiene una salida. Ahora bien, estas entradas son el uso de recursos y materias primas, partes y productos, transporte, electricidad, energía, etcétera, las cuales se tienen en cuenta en cada proceso o fase del sistema, viendo cada proceso o fase del sistema la que mencioné anteriormente, es decir, la obtención y consumo de materiales y componentes hasta la eliminación final. Mientras que las salidas son las emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los residuos y los subproductos que se tienen en cuenta en cada proceso o fase del sistema. Siguiente lámina, por favor. Existen 4 enfoques relacionados con el alcance de un análisis del ciclo de vida. Uno de ellos de estos enfoques se conoce como de la cuna a la tumba. Y este es el enfoque que va a utilizar el programa PV System. ¿En qué consiste esto? En este enfoque se va a considerar el tiempo comprendido desde la obtención de los recursos o materia prima hasta que se convierte en residuo el sistema fotovoltaico. El segundo enfoque, de la puerta a la puerta, hace referencia a cuando solo se tienen en cuenta las entradas y salidas del sistema, es decir, solamente en el proceso de fabricación o de producción, como lo vemos allí encerrado. O sea, el análisis del ciclo de vida va a estar solamente concentrado allí, en la fabricación y producción. Y el cuarto enfoque, de la cuna a la puerta, va a estar comprendido desde que se obtienen los recursos materiales o materias primas hasta que el producto se coloque en el mercado, es decir, a la salida de la planta de fabricación o montaje. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un despliegue del programa PVC. El despliegue principal cuando ya hemos hecho el dimensionamiento del sistema, hemos escogido los módulos, hemos escogido los inversores. Antes de dar inicio a la simulación, debemos ir a la sección de parámetros de entrada. No sé si se observa bien por allí. En parámetros de entrada hay otra subsección que se llama opcional. Nos vamos a la parte de evaluación económica y posteriormente nos va a aparecer otro despliegue del sistema donde
vamos a tener la manera o la ecuación como realiza el cálculo del PVC. Aparte de eso, también vamos a estar en presencia de los parámetros y factores necesarios para realizar este cálculo. Siguiente lámina, por favor. En esta página podemos ver los factores o parámetros de la herramienta de balance de carbones en PVC. Comenzamos primero con el EGRIC. Este no es más que la producción del sistema o rendimiento energético de la instalación fotovoltaica durante un año, tal como se calcula mediante la simulación del PVC. Ya este valor, cuando nosotros hacemos la simulación, nos la va a dar el mismo programa. Ahora, los siguientes factores que vamos a mencionar a continuación, estos factores pueden ser modificables por nosotros, es decir, por el usuario, como es el caso del tiempo de vida del sistema. Este no es más que la vida útil de la instalación fotovoltaica dada en años. Determina junto con el EGRIC la cantidad total de energía que será reemplazada por la instalación fotovoltaica. El tercer factor, LSE-GRIC, estas siglas de LSE significan emisiones del ciclo de vida de la red. Este no es más que el mix eléctrico. También se puede decir que se da en gramos de CO2 acá en el sistema por kilovatios hora y representa la cantidad promedio de emisiones de CO2 por unidad de energía para la electricidad producida por la red. El cuarto factor, LSE del sistema, es decir, las emisiones del ciclo de vida del sistema. Este es un valor que se proporciona en toneladas de CO2 y representa la cantidad total de emisiones de CO2 causada por la construcción y operación de la instalación fotovoltaica. Estos valores los podemos obtener directamente del fabricante o de los proveedores, pero también podemos recurrir a bases de datos dedicadas como la Coinbase. Aquí es importante saber que no es que los sistemas fotovoltaicos cuando se colocan en operación van a generar contaminación, sino que durante su construcción, es decir, desde que se construye, se obtiene la materia prima y se procesa esa materia para construir los paneles solares, los inversores, el cableado y todo lo que lleva el sistema, eso genera contaminación. El quinto factor es referente a la degradación anual y representa, este es un valor que vamos a colocar ahí en el programa del PVC, y representa una disminución anual del rendimiento energético debido al envejecimiento de los componentes fotovoltaicos. Y el último factor que representa al balance de carbón, no es más que el ahorro total de emisiones de CO2 en toneladas de CO2 durante la vida útil esperada de la instalación fotovoltaica. Aquí abajo de la lámina pueden conseguir la fuente, la pueden anotar, o como esto va a quedar grabado. Allí ustedes pueden buscar lo que es la ayuda del PVC y pueden profundizar la información. Siguiente lámina, por favor. Ya aquí estamos en presencia del cálculo en PVC, utilizando la herramienta de balance de carbono. Si vemos la parte superior, de izquierda a derecha, vamos a ver los factores o parámetros de los cuales ya le hablé en la diapositiva anterior. Tenemos el EGRIC, en este caso es 3963.3. Esta es la generación fotovoltaica. Él la va a expresar en megavatios hora. Tenemos el tiempo de vida del sistema, que son 25 años, según los fabricantes. Este se multiplica por el LSE GRID, que no es más que el mix eléctrico. En las diapositivas anteriores
teníamos un factor de mix eléctrico de 0.37, pero expresado en kilogramos. Lo llevamos a gramos, son 370 kilogramos, 370 gramos de CO2 por kilovatios hora. En esta sección abajo, en este parámetro, ustedes pueden ver que está seleccionado la opción manual. Es decir, al seleccionar allí, ustedes pueden cambiar el valor del mix eléctrico. En la segunda opción, ustedes pueden escoger, dependiendo del país, porque esto es importante también, estos valores del mix eléctrico son únicos y exclusivamente dependiendo de la matriz energética de cada país, van a ser valores distintos. Luego en esta ecuación va a restar lo que es el LCE del sistema o las emisiones del ciclo de vida del sistema. Y recordemos que este LCE del sistema se proporciona en toneladas de CO2 y representa la cantidad total de emisiones de CO2 causada por la construcción y operación de la instalación. Y como resultado vamos a tener lo que se conoce como el balance de carbono. Él no lo está expresando en este caso, tiene un valor de 26.987,838 toneladas de CO2. Esto es por los 25 años. Aquí el cálculo lo está haciendo, como la herramienta está basada en el análisis del ciclo de vida, él está haciendo los cálculos por los 25 años de vida útil que tiene el sistema fotovoltaico. Siguiente lámina, por favor. Finalmente el sistema nos arroja este informe. En la lámina anterior también se me olvidó decirle, hay que seleccionar para que pueda aparecer este reporte. Si no lo seleccionan, no va a aparecer la hoja de reporte. Acá tenemos tres valores. Uno es referente a las emisiones producidas, que tiene un valor de 5.592,52 toneladas de CO2. Este es el parámetro, este hace referencia al parámetro del LCE System, es decir, el valor que se proporciona en toneladas de CO2 y que representa la cantidad total de emisiones de CO2 causadas por la construcción y operación de la instalación. El segundo valor que nos da son las emisiones producidas, las emisiones reemplazadas, que tiene un valor de 36.660,1 toneladas de CO2. Si nosotros dividimos este valor de 36.660,1 entre 25, vamos a obtener las 1.465 toneladas que obtuvimos en el archivo en Excel, el cual es un instrumento del Banco de Desarrollo de América Latina. Si usted divide entre 25, no va a dar ese valor. Entonces, esos 1.465 toneladas de CO2 es por año. En cambio, aquí lo está dando por los 25 años de vida útil del sistema fotovoltaico. Por eso es que nos da esa cantidad de 36.660. Y por último tenemos las emisiones ahorradas de CO2 con un valor de 26.987,9 toneladas de CO2. Y esto no es más que el ahorro en emisiones de CO2 esperado para la instalación fotovoltaica. Esto es todo, Gilberto. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, excelente. Bueno, Jesús, ¿estás en línea? Creo que Jesús está con nosotros. Sí, correcto, Gilberto. Estoy en línea.
Ok, bueno, entonces yo creo que ahora pasaríamos, Jesús, a preguntas y respuestas si las hubiera. Han habido dos comentarios básicamente sobre la disponibilidad de estos cálculos para Venezuela. Estamos hablando acá de que, estamos hablando de cálculos, ¿no? O sea, si la data está para Así Venezuela, es. obviamente se aplica para Venezuela, ¿no? Sí. El profesor Alberto Quero pregunta que ¿dónde consigue el LCE Grid para Venezuela? Esta es una excelente pregunta, como dice el amigo Gilberto. Las cosas no andan tan bien, por lo menos aquí en Colombia, y da un poco pena, ¿no? Pero aquí en Colombia hay una unidad de planificación minera energética que es la que realiza ese cálculo. Pero aquí en Venezuela debería ser los entes adscritos al Ministerio de Energía y Petróleo. Ok, colócalo en mute, Emerson. Parece ser que hay un... Vamos a ver las preguntas. Jesús, lee las preguntas igual que yo para ver entonces si no, pues le damos... ya está conectado Ernesto Narváez. Nuestro querido amigo Ernesto está conectado por acá. El profesor Moisés Martínez también, Ernesto Narváez. Ernesto, te voy a hacer panelista para que si tienes algún comentario, bien pueda. Bueno, adelante. El amigo Adilberto Rodríguez pregunta sobre la UPME, ¿qué es lo que, si puede mejorar la pregunta? No entiendo. La No, UPME. o sea, esta es una unidad o un ente técnico en Colombia, que es el que realiza los cálculos del factor de emisión, conocido como el mix eléctrico. Entonces, él es el encargado de decir cuánto es ese valor del mix eléctrico. No sé si respondí la pregunta del amigo. Acá en Venezuela habría que buscar quién es el ente, sería el Ministerio de Energía y Petróleo. Emerson, buenas tardes. Adelante, Ernesto. Bueno, Gilberto, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? Muy bien. Fíjense que allí en lo que cabe la pregunta del compañero de Venezuela, Venezuela participó en el convenio de Kioto, de Montevideo y el de París. Es decir, que tiene firma ante las organizaciones de las Naciones Unidas para poder ellos ingresar, pues, y tener el convenio que ayuda a estar en este mecanismo de desarrollo limpio, que permite, pues, bajar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, en Venezuela también aplica esto. Ahora habría que ver qué organismo lo atiende. Si no, los bonos de carbono. Los bonos de carbono se pueden comercializar a nivel mundial. De la Organización de Naciones Unidas, en la Comunidad Europea, con los países industrializados, o sea, cualquier país en vía de desarrollo, cualquier persona que pueda, por ejemplo, en la vez pasada que nosotros estuvimos conversando, cuando Ninoska de República Dominicana me preguntaba que por qué traje a lo de la siembra de árboles, es porque eso es otro mecanismo de recolección, aparte de la energía, de la generación de energía renovable, el sembrar un árbol. Tú siembras un árbol y lo vas, por ejemplo, a una de las organizaciones que es la Fundación Bioplanet. Bioplanet te paga €1 por cada árbol que tú siembres en varias hectáreas y puedes sembrar tantos árboles como tantos euros quieras ganarte, porque estás reduciendo la emisión de gases de efectos invernaderos. Entonces, ese mismo mecanismo lo hacen a nivel de cualquier país que haya firmado el convenio o a nivel de cualquier organización pública o privada que quiera participar en este convenio. Recordemos que la vez pasada dijimos que los bonos pueden ser negociados porque es un bono como cualquier otro bono, que tiene solamente la diferencia que más bien tiene un certificado verde, de ser un negocio verde. Entonces, puede hacerse en Venezuela, al igual que en cualquier país que haya firmado el convenio. Es normal. No sé si si me di a entender.
Ernesto, yo entiendo que es algo internacional y que es como cualquier otro bono del instrumento monetario. Si pudiéramos aplicar hacia eso. Sí, eso es lo que estamos aplicando, eso es lo que podemos aplicar. Ahora, ¿cuál es la organización que en Venezuela se encarga de hacerlo? Eso lo vamos a investigar. Nosotros, a mí me hicieron dos propuestas de hacer una exposición sobre las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y qué país ha firmado a través de la Organización de Naciones Unidas estos convenios. Y allí podemos ver qué organizaciones en cada país podemos optar, primero por saber donde los países que están 20 Solar Energy, y entonces investigar en base a eso, hacer esa exposición, y la podíamos hacer y buscar pues, cuáles son las organizaciones dentro de cada país que se encargue de eso. Eso es un plus importante, tanto para quienes hacen los diseños de estos proyectos en energía fotovoltaica, como aquellos como nosotros que estamos en la calle buscando los clientes que pueden optar a esta fuente de energía, pues. Y eso nos agrega un plus a nosotros, un plus inmenso. Ahorita cualquiera, nosotros acabamos de sufrir aproximadamente unos 45, 47 minutos de corte eléctrico acá en Colombia, en toda la costa colombiana. No sé si, creo que Cali no lo sufrió, pero creo que allá donde está Gilberto. Pero es Barranquilla, Santa Marta, Cesar, todas estas zonas por acá, Bolívar, estuvimos sin energía eléctrica. Entonces, fíjate que vemos como un plus que ya es necesario pues que nosotros vayamos hacia este sistema. Entonces es importante saber cada una de las cosas que puede arrojar un sistema tan importante como es la energía renovable. Excelente. Muy bien, excelente. Bueno, no tenemos Quiero más felicitar preguntas. quiero felicitar a Emerson, Gilberto, discúlpame. Quiero felicitar a Emerson porque, primero, Emerson no está en Colombia. Se escucha como si estuviera en Colombia. Emerson no está acá, no sé si, o sea, la última vez que hablamos estaba en Venezuela, imagínate, y ahí hizo una super investigación, colaboró bastante, me colaboró a mí al principio y hasta el final de mi exposición, y hoy demostró. Yo me conecté tarde por la parte de lo de la energía, del corte eléctrico, pero imagínate, o sea, en verdad que quisiera hacerlo público, Emerson, te la comiste, hermanito, y te felicito, hermano. Como dice Jesús, este equipo va creciendo y va hacia grandes cosas. Yo tengo una pregunta comercial para el equipo. Alguno de ustedes me la va a responder. Voy hacia un cliente en Colombia. Le digo, está instalando, qué sé yo, 20 kilowatts. Eso va, y estoy haciendo una apología de lo que es el deber público, porque estos temas no lo sabe mucha gente. 20 kilowatts. Eso hago mi PV System, lo que ustedes nos han explicado, esto genera un bono. Cada vez que yo escucho la palabra bono, escucho la palabra dinero. Cambiable, cambiable en un banco, es un instrumento monetario. ¿Ya? O sea, los bonos existen, incluso Venezuela tiene bonos, hay bonos, el bono es un instrumento que tiene una validez frente a un banco central o frente a un ente emisor. Ahora, habría ya sabemos cómo calcular el bono. Ok, ahora, ¿hay alguna parte donde usted nos diga, bueno, esto lo voy a cambiar o mejor dicho, en la oferta con el cliente? ¿Sí me entiendes, Ernesto? Sí, entiendo. No sé, Emerson, si tú puedes allí, pero yo también podría darle la parte comercial. La parte... Explícale tú, Ernesto, que maneja más esta parte. Ok. Bueno, fíjate que la parte comercial, ¿qué haríamos? O sea, cuando le decimos la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Conseguimos los bonos? ¿En qué lo cambiamos? Bueno, lo puedes cambiar de cualquier manera. Tú lo puedes comercializar a través de cualquiera de estas organizaciones privadas o la Organización de Naciones Unidas. La más difícil es la Organización de Naciones Unidas porque el protocolo es el más largo. Sin embargo, hay países, nosotros podríamos mostrar un cuadro, que pasa es que no lo sacamos acá, pero en las fuentes que están allí,
que es la fuente, en esa fuente es la de Medellín, la Expo Medellín, que es una de las fuentes que están en los cuadros que yo expuse. Allí pueden observarse en uno de los cuadros, quien habla es el link, uno de los cuadros expresa la demanda y la oferta de bonos. Ahorita en Colombia es necesario cambiar esos bonos. ¿Por qué? Porque la norma así te lo exige. Hay normas legales, normas institucionales y gubernamentales que exigen que ese cambio de bonos se haga, se realice. Entonces, el cliente más bien aquí hay demasiada demanda de bonos y hay poca oferta de bonos, porque muy pocos utilizan energía renovable, muy pocos utilizan vehículos eléctricos, que son los tres temas, y muy pocos hacen reforestación. Entonces, los pocos que lo hacen, más bien la demanda es tanta que quedan cortos, y quedan cortos en un gran porcentaje. Quedan cortos en Colombia, quedando cortos en de un 40 a un 60-70%. O sea, son los márgenes muy alejados, ¿okay? de que puedan hacer. Allí está Hamilton, que también quiere, ¿qué quieres aclarar? No sé si esto está... Una pregunta para Emerson, del colega Arturo Hernández. Emerson, ¿escucha? Sí, perfectamente. Arturo pregunta si estos cálculos del PBCIS son posibles llevarlos a una hoja de cálculo en Excel. El detalle aquí, Jesús, es que detrás de todo este cálculo hay toda una metodología que se conoce como lo dije en las láminas anteriores, análisis del ciclo de vida. Eso es todo un proceso. Para los que quieran seguir investigando, se van a dar cuenta que es bastante extenso. El programa lo que nos presenta es una especie de ecuación para que nosotros podamos manipular los factores o parámetros. Pero no lo recomendaría porque además el programa nos va a dar lo que se llama credibilidad, pues, de los cálculos. Esto sería para efecto interno de repente. Ok, perfecto, excelente. Bueno, señores, si no hay más preguntas... espérate. Podemos concluir diciendo que los cálculos de la tabla Excel deberían coincidir con el programa de PBCIS. Sí, es correcto. En cuanto a la reducción, sí. Nosotros nos dimos cuenta que el valor de 36.666, si lo dividimos entre 25 años, porque acuérdense que allí el cálculo que hace el PV System lo hacen por el tiempo de vida útil del equipo. Si ustedes dividen ese valor, van a obtener las 1.465 o 66 toneladas de CO que se obtuvieron en la herramienta en Excel. Pero el cálculo de PV System nos da otro cálculo que es el ahorro de emisiones de la instalación, correspondiente a la emisión de la instalación fotovoltaica. Excelente, excelente. Moisés Martínez comenta que hay que aprender a hacer los cálculos por nuestra cuenta para mejor análisis. Bueno, esto está grabado. No sé si existe alguna otra consideración, Jesús. Si no, hacemos un dismiss acá, terminamos acá. Seguimos con otras cosas. Yo creo que ya no hay más preguntas por ahora. De todo modo, vamos a pasar de nuevo la hoja de cálculo con el primer método del Banco Interamericano, y bueno, seguir ahondando. La invitación es a que todos los colegas que ya tienen suficiente experticia en otras áreas del conocimiento fotovoltaico, bueno, vayamos preparando entonces talleres, similar al que acaba de presentar nuestro amigo Ernesto Narváez y el colega Emerson Villarreal, porque eso va a nutrir todo el equipo de diseño y todo el equipo de la Belque Solar Energy. Felicitaciones entonces a los expositores y estamos pendientes para un próximo curso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.